Pues ja és l'hora, Comenzamos, si quieres comenzamos y irán entrando. Jo crec que sí, potser perquè... A veure. Bueno, buenos días. Gracias por asistir a la jornada. Vamos a comenzar con la segunda mesa del día de hoy. En principio, la mesa, que nos parece enormemente interesante, como ha sido la primera, versará sobre proyectos de investigación en curso sobre el COVID. La moderaremos la doctora Ángela Domínguez, que es un referente, yo creo que requiere poca presentación, la referente de salud pública catalana, conocida por todos vosotros, que actualmente trabaja en la Universidad de Barcelona, y yo mismo, que soy el doctor Marco, que trabajo en el ámbito de las enfermedades infecciosas en el ámbito penitenciario, o las infecciones son más prevalentes en este ámbito dentro del Instituto Catalán de la Salud. Antes de pasar a presentar a los ponentes, dedicaré 15 segundos, sé que ayer ya se habló de esto, pero creo que merece la pena volver a comentarlo. Algunos de vosotros no estuvisteis ayer. Esta jornada, como la del Día Mundial de la Tuberculosis y el Taller Internacional de Tuberculosis, se han convertido, yo diría, en unos clásicos anuales de la ciudad de Barcelona. Las organiza la Fundación de Investigación, la Unidad de Investigación de Tuberculosis de Barcelona. Esta fundación se basa fundamentalmente o se sustenta mediante ayudas económicas de la administración, de algunas sociedades científicas, de algunas pequeñas de la industria farmacéutica y fundamentalmente de algunos particulares. Si alguno de vosotros creéis que sería interesante, esto ayuda a que estas jornadas sigan siendo gratuitas, las 3 que he comentado a lo largo del año. Si alguno de vosotros quiere colaborar con la fundación, tenéis en el tríptico y en el programa tenéis la forma de hacerlo, la cuenta corriente donde habría que hacerlo, y recordaros que cualquier donación, por pequeña que sea, sería bienvenida y tiene una desgravación del 80% de Hacienda, que siempre también es bienvenido. Bien, sin nada más, paso la palabra a Ángela y comenzamos con la mesa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos ya con el primer ponente, que es Pere Godoy, que es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Lleida y que nos hablará del estudio AES Cataluña-Navarra, la importancia de la vacunación de los casos índices. Adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a participar en las jornadas, especialmente al doctor Joan Cailà. Y bueno, enhorabuena por este programa tan interesante y por permitirnos cada año renovar el contacto con los expertos en enfermedades emergentes que participan en este taller. Os presentaremos datos todavía preliminares de un proyecto que tenemos en marcha en estos momentos en Cataluña y Navarra, características de los casos índices asociados a la transmisión del SARS-CoV-2 en domicilios de Cataluña y Navarra. En el taller del año pasado presentamos también resultados preliminares de este proyecto centrados en variables asociadas a los contactos que tenían que ver con la transmisión secundaria, y en la presentación que haremos a continuación la dedicaremos básicamente a comentar aspectos relacionados más con variables asociados a los casos índices que pueden explicar parte de lo que es la transmisión secundaria en los municipios, en los domicilios, perdón. Las intervenciones no farmacológicas, como el uso de mascarillas que comentaremos, pueden ser efectivas para reducir la transmisión del virus. Sin embargo, son medidas que pueden ser difíciles de implementar en los domicilios y además pueden tener una eficacia difícil porque, como sabéis, el virus ya se transmite en la primera parte del periodo de incubación, cuando todavía es difícil que se establezcan las medidas de control. El tema de los domicilios también es especialmente complejo porque permite múltiples oportunidades de transmisión. En esta gráfica podemos ver que en comparación al ámbito comunitario, para las mismas cargas virales,
a nivel comunitario, en este estudio en concreto, la probabilidad de transmisión se centraba en el 20%, y en cambio, a nivel domiciliario, para las mismas cargas virales, la probabilidad de transmisión supera prácticamente el 50%, lo cual indica que realmente es un ámbito de mucha más probabilidad de transmisión. Es un ámbito donde el conocimiento ha ido aumentando con el tiempo, se han ido realizando diferentes estudios. Los estudios que se han hecho, incluso las revisiones sistemáticas, apuntan que las tasas de ataque secundario en los domicilios son bastante heterogéneas y que además, conforme ha ido avanzando la pandemia, a pesar de que los casos graves han ido disminuyendo, con las nuevas variantes que se han ido incorporando, realmente el riesgo de transmisión en los domicilios no ha disminuido, incluso para la última variante, la variante Omicron. En el conjunto de estudios que se han hecho, centran la tasa de transmisión en los domicilios en el 42,7%, lo cual es una tasa de transmisión elevada. Insisto, transmisión, no casos graves. Es importante estudiar la tasa de transmisión en los domicilios y especialmente el papel que podemos tener las personas vacunadas como fuente de infección, por dos motivos. Uno es bastante obvio, obtener estimaciones actualizadas de la transmisión en los hogares, y luego además comprender la capacidad de transmisión de las personas vacunadas en los domicilios, dado el número de personas vacunadas. Actualmente prácticamente más del 90% de las personas en la población hemos recibido alguna dosis de vacuna, y saber qué papel podemos jugar las personas vacunadas para la transmisión, yo creo que es un aspecto interesante. El objetivo de la presentación es investigar la tasa de transmisión secundaria del SARS-CoV-2 en los contactos domiciliares en Cataluña, en un periodo donde en los 2 últimos años ha circulado prácticamente de forma monográfica la variante Omicron o sus subvariantes, y estudiar además el papel del antecedente de infección previa, la vacunación, el uso de mascarillas y el consumo de tabaco, en este caso centrado en los casos índices. Los casos índices que tienen estos aspectos, qué papel pueden jugar a nivel de la transmisión secundaria. Es un estudio prospectivo sobre la incidencia de la infección del SARS-CoV-2 en los contactos en domicilios de casos de COVID confirmados en Cataluña y Navarra entre el mes de mayo del 2022 y marzo del 2024. Los casos índices se han identificado por los profesionales de 8 centros de atención primaria que participan en el estudio, 7 centros en Cataluña y 1 en Navarra, respaldados por los servicios de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud, del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Salud de Navarra. Se ha hecho una encuesta a cada caso índice para primero confirmar que reunía criterios de inclusión y además de forma activa censar a todos sus contactos domiciliarios, y a todos los casos índices y también a sus contactos se les realizaba una encuesta sobre estos aspectos que tienen aquí: exposición al caso, los síntomas, los factores de riesgo, fundamentalmente se recogía también información sobre tabaquismo, antecedente de COVID-19, las dosis de vacuna que habían recibido y las medidas preventivas que decían que habían adoptado. Los casos se han seguido y los contactos, una vez que se han censado, se han seguido durante 7 días, fundamentalmente para detectar a los casos secundarios. Todos los casos que han entrado en el estudio estaban confirmados, y los contactos el día 0 que se censaban, se hacía una prueba rápida de detección de antígenos para detectar a los casos prevalentes, los cuales, para lo que son los estudios de factores de riesgo y efectividad de la vacuna, se excluyen del estudio. A todos los contactos con un TAR negativo el día 0 se recoge muestra de saliva el día 7 para ver si se han infectado, y por descontado también durante el periodo de seguimiento. También todos los contactos que iniciaban síntomas también se recogían muestras para confirmar si eran casos de COVID. En las 2 diapositivas que vienen a continuación están las definiciones que hemos utilizado en el proyecto. Como criterio de inclusión es el caso confirmado mediante PCR o antígeno rápido en los últimos 10 días que el caso consulta al centro de atención primaria y es detectado. En los 10 días anteriores tiene que tener una prueba confirmatoria y además tiene que tener al menos un contacto en el domicilio que pueda ser identificado y que acepte participar en el estudio.
El caso índice es el primer caso notificado que genera el estudio, pero el caso primario sería el primer caso que inicia síntomas y es el que se tiene en cuenta para hacer todos los análisis. Los contactos domiciliarios prácticamente más del 80% eran conviventes, los residentes del mismo domicilio del caso índice, más aquellas personas que también habían tenido un contacto de al menos 2 horas en el periodo de transmisión. Insisto que la mayoría de los contactos eran además contactos conviventes. Los casos secundarios son los que inician síntomas entre 1 y 14 días después del caso primario y después de realizar el estudio, todos los contactos quedan agrupados en uno de estos 3 grupos que tienen aquí. Contacto sano, la mayoría, caso primario o bien caso secundario. Las variables que se han recogido, tanto de los casos y de los contactos, son variables demográficas, sexo, edad, la posible fuente de infección, en los contactos las horas de exposición, también el tipo de relación con el caso índice, el antecedente previo de COVID. Esto el año pasado, en el taller del año pasado lo presentamos como una variable importante que explica la resistencia o la protección que tiene el haber pasado anteriormente una enfermedad, aunque no es una protección absoluta. Factores de riesgo, el consumo de tabaco, aspectos clínicos, la fecha del primer síntoma, también las pruebas de laboratorio, la vacunación, si está vacunado o no, y el número de dosis, y también los datos epidemiológicos. Al final, tanto los casos como los contactos quedan clasificados como índice, primario, secundario o contacto sano. Se ha calculado la tasa de transmisión secundaria con un intervalo de confianza del 95%, excluyendo del numerador y del denominador los casos prevalentes que ya eran positivos, los contactos que eran positivos el día 0, y los factores de los casos primarios y fundamentalmente en esta presentación de los casos contactos, de las variables de los contactos asociados a la transmisión, se estudian mediante la odds ratio, con un intervalo de confianza del 95%, con las odds ratio ajustadas mediante modelos de regresión logística, elaborado mediante la eliminación de variables hacia atrás, y la efectividad de la vacuna y también la efectividad del uso de la mascarilla en los casos índices para reducir la transmisión se ha calculado con la fórmula conocida de 1 menos la odds ratio ajustada multiplicado por 100. Estos son los principales resultados. Tenemos 203, en estos momentos 203 domicilios. En estos 203 domicilios y casos índices del estudio se han censado 361 contactos. De estos 361 contactos, 294 han aceptado participar en el estudio, por tanto tenemos casi un 20% de contactos que al final no participan, por tanto 67 no participan, luego esto lo podemos también comentar. La prevalencia de la infección de estos 294 contactos, si tenemos también en cuenta los que ya eran positivos el día 0, es del 40,5%, pero si de estos 294 excluimos a 16 contactos que ya eran positivos el día 0, tenemos 278 contactos que son los que nos permiten hacer el estudio de tasa de incidencia, y en este caso de los 278 contactos que eran negativos el día 0 han salido 103 contactos positivos con una incidencia de la infección del 37,1%. Esta incidencia del 37,1%, en las diapositivas que vienen a continuación explicamos las variables a nivel bivariado que pueden tener un papel relevante. Este 37,1% es algo superior en los hombres, 43% en comparación a las mujeres. La odds ratio no es estadísticamente significativa, pero sí que es cierto que los contactos de casos índices hombres tienen una tasa de transmisión secundaria más elevada. También los contactos de casos índices mayores de igual o mayores de 65 años tienen una tasa de transmisión secundaria un poco más elevada, 46,1%, y también los contactos de menores de 18 años. Los casos índices que tenían el antecedente de haber pasado previamente un COVID transmiten algo menos, tienen una incidencia del 32,5% en comparación a los que no tenían antecedentes, pero no es excesivamente significativo. Esta variable sí que en los contactos es muy potente para explicar la reducción de la transmisión secundaria, no en los casos índices. El tabaquismo del caso índice, en este caso, no se asocia con una mayor transmisión, sí que el tabaquismo de los contactos se asocia con un mayor riesgo de infección, pero en este caso el tabaquismo de los casos índices no se asocia con
con un mayor riesgo de transmisión. El contacto, compartir dormitorio con el caso índice sí que prácticamente duplica el riesgo de transmisión, con un odds ratio de 1,9 y estadísticamente significativo, y también aumenta mucho el riesgo, en parte es una variable correlacionada con la anterior, el ser la pareja habitual del caso índice también multiplica el riesgo de transmisión. Los que son pareja tienen una tasa de transmisión secundaria del 47,2% en comparación a los que no son la pareja habitual del 29,2%. En este caso también es estadísticamente significativa. Y las dos variables que explicarían un menor riesgo de transmisión secundaria serían la vacunación del caso índice, lo cual señalaría que, a pesar de que el caso índice de la vacuna no ha impedido que se infecte, parece ser que reduce la capacidad de transmisión del caso índice. En los contactos de caso índices vacunados, la incidencia es del 34,8%, en comparación a los casos índices no vacunados, 63,6%, con un odds ratio del 0,3, y por tanto una efectividad de la vacuna para reducir la transmisión del 70%, estadísticamente significativa. Y también el que manifiesten los casos índices que usaban habitualmente la mascarilla, también tiene un papel protector. Los contactos de casos índices que usan mascarilla, la tasa de transmisión secundaria es del 31% y las que no lo usan del 44,7%, la odds ratio del 0,5%, por tanto, en análisis bivariado, una efectividad de la mascarilla para reducir la transmisión del 50%, también de forma estadísticamente significativa. En el modelo de regresión logística, las variables asociadas con la transmisión secundaria en los contactos, los contactos de casos índices mayores de 65 años, prácticamente se triplica el riesgo de transmisión. La tasa de transmisión secundaria es más elevada, pero no es estadísticamente significativa, aunque pensamos que es un problema de potencia del estudio, y sí que están asociadas con la transmisión de forma estadísticamente significativa al ser la pareja habitual del caso índice, prácticamente duplica el riesgo de transmisión, y como factores protectores tenemos la vacunación del caso índice. Los casos índices vacunados, a pesar de que se han infectado, transmiten menos, una odds ratio ajustada de 0,22 y por tanto una efectividad de la vacuna para reducir la transmisión de prácticamente del 78%, y también el uso de la mascarilla por parte de los casos índices tendría en el análisis, en el modelo de regresión logística, tiene una efectividad del 43% para reducir la transmisión. Con estos resultados, las principales conclusiones serían que la tasa de ataque secundaria en el cuarto año de la pandemia, con predominio de la circulación de Omicron y sus subvariantes, es muy elevada, el 37,1%. Incluso al principio de la onda hubo algún estudio que apuntó transmisiones incluso superiores al 50%. Las tasas se sitúan en la banda alta de las tasas de transmisión informadas en los metanálisis. Los metaanálisis, esto es un metaanálisis que se actualizó en el año 2022 con más de 135 estudios, donde se puede observar que conforme han ido renovándose las diferentes variantes, las tasas de transmisión al final se han mantenido a un nivel cerca del 40%, no la gravedad, pero sí la transmisión una vez que entra en los domicilios. La tasa que nosotros estimamos estaría prácticamente en este nivel que tenemos aquí. Las personas mayores presentarían una mayor capacidad de transmisión debido seguramente a la inmunosenescencia y a la pérdida de la protección conferida por las vacunas y las infecciones previas con el paso del tiempo, aunque hemos de señalar que en el modelo de regresión logística no era estadísticamente significativa. El ser pareja habitual del caso índice sí que ofrece múltiples oportunidades de exposición y multiplica, de forma estadísticamente significativa, multiplica por 2 el riesgo de infección en los contactos. El uso de las mascarillas, y eso pensamos que es uno de los resultados relevantes de la comunicación, el uso de mascarillas en los casos índices en los domicilios reduce el riesgo de infección en los contactos. La efectividad estimada de la mascarilla es del 43% en el modelo de regresión logística y está en la banda alta de los reportados en otros estudios. Es un tema complicado y difícil, se han hecho diferentes estudios, metaanálisis, y es un tema difícil, pero en principio nosotros sale como un factor protector y sale además en la banda alta de los metaanálisis que están publicados. También la vacunación de los casos índices, a pesar de que no han evitado la infección, son los casos índices del estudio en los domicilios, a pesar de que la vacunación ha evitado la infección, sí que consigue reducir la transmisión de la infección en los domicilios,
y la alta efectividad de la vacuna, en estos casos, para reducir la transmisión del 78%, esto ya está publicado en Vaccine recientemente, apunta a un notable impacto de la vacuna. Y nosotros pensamos que este es uno de los argumentos que se puede usar también para recomendar claramente. En la mesa anterior ha habido algún comentario al respecto. Creo que puede ser un argumento sólido para recomendar también la vacuna, sobre todo en las personas que están en contacto con población vulnerable, porque a pesar de que la vacuna a lo mejor no evite la infección, incluso tampoco evite absolutamente la transmisión, pero sí que reduce claramente la transmisión, por lo menos a nivel de los domicilios. El estudio tiene algunas limitaciones importantes. El número de participantes puede ser insuficiente para poner de manifiesto algunas asociaciones. Un estudio que nos ha costado, al cambiar el sistema de declaración y el hábito de hacerse pruebas, nos ha costado y nos está costando recolectar participantes, y el número de participantes se ha reducido. Esto puede afectar la potencia del estudio. Las personas que aceptaron participar pueden no ser representativas del conjunto de los domicilios, pero hemos de señalar que los contactos que al final no participan, la mayoría son porque no aportan muestras, y hemos comparado la edad y el sexo de los no participantes respecto a los participantes y no hay diferencias estadísticamente significativas. También puede haberse dado infecciones de contactos que se hayan producido fuera de los domicilios y de forma errónea se hayan asignado al domicilio. Esto también se puede producir. Y también infecciones previas no diagnosticadas ni registradas pueden haber pasado desapercibidas. Y con todas estas limitaciones haríamos dos recomendaciones claramente. Una, los casos índices deben utilizar las mascarillas, especialmente si están en contacto con población vulnerable, para reducir el riesgo de infección en sus contactos. Creo que esto se ha de decir claramente a nivel de los domicilios, reducen el uso de la mascarilla en los casos de índices. Nosotros el año pasado presentamos una comunicación donde en los contactos, seguramente por la forma como se recoge el uso de la mascarilla en los contactos, no salía protectora en los contactos, sí en los casos de índices, y también se debe recomendar la vacunación sistemática en las personas en contacto con personas vulnerables. Nosotros lo hemos estudiado en los domicilios, pero creo que se puede utilizar este argumento para recomendar en general todas las personas que están en contacto con población vulnerable. En el caso que se infecten, está muy recomendado que se use la mascarilla. Con esto acabaríamos la presentación. Queríamos agradecer a los centros de atención primaria, a los profesionales de atención primaria, la colaboración que están realizando con el estudio para aportar casos índices y ayudarnos también a censar a los contactos, a los técnicos de los servicios de vigilancia epidemiológica de Cataluña y de Navarra que colaboran con el estudio, y por descontado también a todos los pacientes que nos ayudan con sus contactos y también con sus muestras clínicas para el estudio. Con esto acabaríamos la presentación. Bueno, muchas gracias al doctor Godoy por adaptarse, además, de una forma estricta al tiempo que tenía asignado. A continuación, invitamos a subir a la tribuna al doctor Adrián Sánchez Montalbá. Él trabaja en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valle d'Hebron y nos hablará del desarrollo de modelos de inteligencia artificial para evaluar los efectos de la medicación crónica en pacientes con SARS-CoV-2. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la organización por la invitación y a los moderadores de la mesa. Hoy os intentaré explicar el uso de la inteligencia artificial en bases de datos administrativas con muchísimos pacientes y qué nos puede aportar a conocer el riesgo de estratificación de las personas que adquieren COVID-19. Bueno, como sabéis, ha habido numerosos estudios que han intentado evaluar los factores de mal pronóstico del COVID. La gran mayoría de los estudios son estudios que están hechos o bien en un centro, en muchos centros, y casi todos se basan en datos hospitalarios. Es gente que ingresa en el hospital y se hace una estratificación del riesgo de que este paciente vaya a morir, vaya a ir a UCI o se vaya a intubar. Existen también otros estudios que son de base más poblacional, pero la gran mayoría de los estudios y los primeros que salieron también fueron los realizados en los hospitales, dado que es donde se acumulaba
la mayor parte de los pacientes graves y era muy fácil hacer la recogida de datos. Además, han salido numerosas aplicaciones y calculadoras que te permitían ya desde urgencias o desde la consulta de atención primaria poder introducir una serie de datos y a partir de aquí también conocer el riesgo de ese paciente en cuanto a ingreso en el hospital, muerte o ingreso en UCI. Muchos de estos parámetros que necesitaban las calculadoras, pues era necesario o bien hacer una radiografía o bien hacer una analítica para conocer pues, diferentes patrones de inflamación o bien utilizar otras medidas como las constantes para tener cierta orientación. Esto, como veis, son algunos de los estudios en los que nosotros también participamos, en los cuales se valoraban cuáles eran estos factores de riesgo para predecir la probabilidad de muerte. Como veis, aquí se analizaban las comorbilidades de los pacientes y después también otros parámetros analíticos. Estos estudios se hicieron especialmente durante la primera época del COVID y veis que la probabilidad de muerte en estas cohortes, en esta que incluía 4.000 pacientes que acudían al hospital, era casi de un 30%, muy elevado. Esto es como parte del mismo estudio. Como veis, al ser tantos pacientes existen muchas variables que se relacionan con la probabilidad de muerte o de mal pronóstico, pero principalmente las que tenemos son la edad, que era la variable que marcaba el pronóstico principal de las personas con COVID, y después la gran mayoría de las comorbilidades relevantes. Obviamente, si cuando entrabas en el hospital tenías una insuficiencia respiratoria o una disfunción renal, la probabilidad de muerte durante el ingreso también era bastante elevada. A nivel analítico, tanto parámetros de inflamación como parámetros de mal pronóstico, como una leucocitosis muy elevada o bien una plaquetopenia, estaban asociados con este riesgo de muerte. Otros estudios lo que también intentaban hacer era clasificar a los pacientes nada más entrar en lo que se llaman fenotipos. Estos fenotipos, en este estudio concreto en el que también participamos, eran 3 fenotipos diferentes, A, B y C, y los pacientes se clasificaban en función de varios parámetros analíticos y clínicos. Y lo que veis aquí al final es cómo había un diferente riesgo en cuanto al resultado final, que estaba clasificado como distrés respiratorio, ingreso en UCI o muerte, muy importante en función del fenotipo que se te asignaba al inicio de tu ingreso en el hospital. En cuanto a la mortalidad, si pertenecías al fenotipo C, que en principio eran los más graves, la probabilidad de muerte intrahospitalaria en los 28 días desde la admisión era del 55%. Mientras que si pertenecías al fenotipo A era inferior a un 5%. Aquí también podéis ver una escala en la que nosotros participamos con un grupo brasileño, que conseguimos también hacer una calculadora, pero para pacientes hospitalizados, en la que nos predecía el riesgo de muerte. Como veis, es muy parecida a los fenotipos anteriores que os comentaba. Si tenías un riesgo bajo, tenías menos de un 6% de muerte intrahospitalaria, y si tenías un riesgo muy elevado, más del 50% de mortalidad. Es la escala que empieza con ABC2 y, como veis, el área bajo la curva, tanto de la cohorte de validación, que era la brasileña, como la derivación, que era la nuestra, estaba en torno al 85%, que es un área bajo la curva aceptable. Lo comparamos también con muchísimas otras escalas publicadas, algunas son muy conocidas, que se utilizan, no estaban dedicadas al COVID especial, sino a neumonías, como puede ser el CUR65, o escalas de gravedad de UCI, como es el SOFA, por ejemplo, y cuando las comparábamos, nuestra calculadora o nuestra escala de riesgo es la que obtenía la mejor área bajo la curva. Aquí podéis ver, yo creo que esto es lo interesante, son los parámetros que valoraba. Básicamente la edad, como hemos dicho, es el gran motor que va a determinar el riesgo en el COVID, después la aparición de insuficiencia renal, comorbilidades, parámetros inflamatorios y la saturación.
básicamente con la frecuencia cardíaca. Simplemente con estos parámetros podías fácilmente saber el riesgo de muerte del paciente dentro del hospital. Sin embargo, esto te obliga a hacer una analítica, te obliga a tener cierto aparataje para poder estratificar a los pacientes. Entonces, nosotros decidimos también intentar hacer una escala o conseguir estratificar a los pacientes utilizando bases de datos comunitarias o administrativas sin la necesidad de hacer pruebas invasivas o tener datos de constantes vitales, y ver si de esta manera éramos capaces de clasificar a la población estando en su casa. O sea, no era necesario que viniesen al hospital para hacer esta escala, sino te infectabas en la comunidad y nosotros, a partir de los datos que conocíamos de ti, si éramos capaces de saber cuál era tu probabilidad de que terminases en el hospital, de que murieses o de que te ingresasen en la UCI. Y esto intentamos hacerlo a través de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, el objetivo principal fue desarrollar una herramienta de soporte a la decisión para la estratificación de los pacientes, utilizando características principalmente sociodemográficas, clínicas, que ya estaban en la historia de los pacientes, y después también utilizamos o quisimos introducir el tratamiento habitual, que ya se había estudiado en otros estudios, pero quisimos ver también si se refutaban las hipótesis o las conclusiones de otros estudios en este estudio con unas bases de datos administrativas muy grandes. El estudio es un estudio que se financió por la Sociedad Española de Farmacia, y se incluyeron todos los casos diagnosticados de COVID-19 en Cataluña entre febrero y septiembre del 2020. Es un estudio que es retrospectivo y que contó con la colaboración de la agencia Aquas a través del programa PADRIS, que es el programa de análisis de datos para la investigación e innovación en salud. La población que se incluyó finalmente en el estudio fueron 138.000 personas con COVID, del total de los 7.700.000 que tenía en ese momento la población de Cataluña. Las bases de datos administrativas que utilizamos para este estudio fueron el SIAP, que es el Sistema de Información de Atención Primaria, el Sistema de Dispensación de Farmacia Comunitaria, el Sistema de Dispensación o la base de datos de dispensación hospitalaria, el CMBD, que es el Conjunto Mínimo de Datos Hospitalarios, y los registros de COVID-19. Las variables son variables de las que ya disponíamos, no tuvimos que ir a preguntar a los pacientes ni hacer ningún tipo de exploración invasiva. Incluían el sexo, la edad, nivel socioeconómico, grupo de comorbilidad ajustado, que esto es un score que se utiliza en la Generalitat de Cataluña, en la Consejería de Salud, para conocer un poco cuál es tu riesgo de hospitalización. Y después los fármacos de dispensación en farmacia, tanto hospitalaria como ambulatoria. Nos interesaban especialmente los inmunosupresores, los antihipertensivos, los anticoagulantes orales, las estatinas, entre otros fármacos que podían tener un efecto inmunomodulador o bien prevenir alguna de las complicaciones del COVID. Y el resultado del outcome final fue la hospitalización. Lo que nosotros utilizamos fue la hospitalización, el ingreso en UCI y la muerte. En cuanto a la metodología, como ya os he comentado, utilizamos técnicas de inteligencia artificial, modelos predictivos. En este caso utilizamos algoritmos de aprendizaje automático, el Random Forest, el ElasticNet y el Stream Gradient Boosting, que son tres técnicas diferentes para ver si entre ellas había cierta homogeneidad. Métricas también de rendimiento, sobre todo área bajo la curva y F1 para valorar estos modelos predictivos, y por último también análisis frecuentista, sobre todo análisis de correlación entre variables predictoras y variables respuestas. Todo esto lo hicimos utilizando el software R. Y esto es un poco para que veáis los pacientes que utilizamos. Del total de 722.203 personas que había en Cataluña en ese momento, entre febrero y septiembre adquirieron el COVID 138.218 personas. Tuvimos que excluir a 10.000 que eran menores de 18 años y a 7.000 porque tenían algunas variables faltantes que íbamos a introducir en nuestro modelo.
estos pacientes que se excluyeron no tuvieron una gran influencia en el resultado final por el gran número de pacientes y porque los analizamos y eran muy similares a la población total, excepto los menores de 18 años que no formaban parte del objetivo del estudio. En total se incluyeron 120.650 personas, de las cuales murieron un 5% aproximadamente y un 18% se hospitalizaron. En cuanto a los resultados, estos son los resultados más básicos. La edad media de los pacientes fue de 53 años. En global, de los que se infectaron, 57% eran mujeres y las comorbilidades más frecuentes en los menores de 65 años fueron la obesidad, un 14% de las personas que se infectaron eran obesas, hipertensos o diabéticos. En los mayores de 65 años teníamos la dislipemia, 35%, la diabetes 27%, la obesidad un 26% y la demencia un 20%. Después de las variables, ahora lo veréis, uno de los problemas de tener unas bases de datos tan ricas y con tantos pacientes es que te salen muchísimas variables que son significativas, ¿no? Esto es, cuando tienes tanta potencia, a veces lo que tienes que hacer es incluso reducir, ¿no? Entonces, aquí tanto el sexo, la edad, la polifarmacia, el nivel socioeconómico, que yo creo que esto es muy importante, y la mayoría de las comorbilidades se asociaron con un mayor riesgo tanto de hospitalización, UCI, como muerte. Y entre los fármacos, rituximab, los inhibidores de la calcinurina y los inhibidores del JAK2 son los que tenían una mayor asociación con un mal pronóstico. Estos son fármacos inmunosupresores, la mayor parte de ellos. Esto es un poco para que veáis cuál fue la precisión, el área bajo la curva y el accuracy que tenían nuestros modelos. Son modelos que se analizaron. Se hizo un modelo para hospitalización, se hizo un modelo para muerte y se hizo un modelo para ingreso en UCI, y además estos modelos se dividieron entre personas menores de 65 años y personas mayores de 65 años. Aquí podéis ver estos modelos para el riesgo de hospitalización. Como veis, el área bajo la curva está en torno al 75% en personas menores de 65 años y en personas mayores de 65 años es algo inferior, con lo cual no son unos modelos que te permitan hacer una muy buena predicción en cuanto a riesgo de hospitalización. En cuanto a riesgo de muerte, sí que los modelos mejoran muchísimo, sobre todo en aquellas personas menores de 65 años, y obtenemos un área bajo la curva que es superior al 85%, con lo cual son modelos que sí que pueden predecir de manera bastante confiable, bastante fiable, el riesgo de muerte, especialmente en personas menores de 65 años, una vez adquieren COVID en la comunidad, antes incluso de que vayan al hospital. Esto es un poco para que lo veáis gráficamente, pero en la B, como veis, el área bajo la curva es del 89%, que son modelos que son bastante aceptables para predecir cuando te contagias directamente en la comunidad, en la calle, podemos predecir si te vas a morir o no al haber adquirido el COVID. Esto obviamente son modelos que se hicieron durante la primera ola, ahora hay otras variables que también pueden influir en el pronóstico. Esto es para que veáis también los modelos de inteligencia artificial son capaces de clasificar el poder de cada una de las variables, y esto es simplemente para que vieseis cómo estaban distribuidas las variables en el riesgo de hospitalización en pacientes menores de 65, mayores de 65 años. Pero lo principal es cómo el poder tanto del sexo como de la edad sigue siendo muy importante en estos casos. Nuestros modelos además son capaces de poder personalizar a nivel individual y decirte qué factores están condicionando que tengas más riesgo y qué factores te están protegiendo del riesgo de muerte, de hospitalización, etc. Esto es un ejemplo para que veáis simplemente dos participantes de los 120.000 participantes, en los cuales te estamos diciendo qué características de las que tienes te van a conferir más riesgo o menos riesgo de hospitalizarte por el COVID. Y por último hicimos también otros análisis. Como sabéis, hubo mucho debate al principio de la pandemia de si teníamos que quitar ciertas medicaciones, teníamos que sustituirlas, ¿no? Sobre todo esto ocurrió con los IECAs y los ARA2, que son fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión, porque se comentaba si podían empeorar o podían aumentar el riesgo de adquirir la infección, y una vez adquirida si podían empeorar el pronóstico.
Nosotros, ya que disponíamos de esta base de datos tan amplia y disponíamos de toda la información de la medicación de los pacientes, además sabíamos si se había dispensado en los últimos 3 meses, con lo cual es un proxy de que el paciente estaba tomando la medicación. Quisimos ver si estas medicaciones aumentaban o no aumentaban el riesgo de muerte. Aquí veis pacientes de 65 años, AECI son los IECAs en inglés y los ARB son los ARA2. Como podéis ver, aquí no es estadísticamente significativo el riesgo de muerte, pero sí que parece que confiere cierta protección a la hora de morir si adquieres el COVID. Tanto los IECAs como los ARA2, los dos aportaban esa misma protección en los pacientes menores de 65 años. En los pacientes mayores de 65 años, tanto los IECA como los ARA2 eran protectores frente a la muerte, que esto hay bastantes estudios que corroboraron que tanto los IECA como los ARA2 no aumentaban el riesgo de muerte por COVID, y en nuestro estudio incluso llegamos a demostrar que son protectores. No sabemos si es por una acción directa o simplemente es porque los pacientes continuaban con su medicación y tenían menos riesgo de eventos cardiovasculares. En cuanto a la diabetes, aquí también hubo muchísima discusión, sobre todo porque la metformina es un fármaco que es inmunomodulador y que en muchas ocasiones se ha postulado como tratamiento de diferentes infecciones graves, de diferentes cánceres, etc. La metformina aquí está representada como biguanida, y después los inhibidores del DDP4 son otro tipo de fármacos como la sitagliptina, que se utiliza para el control de la diabetes. Como podéis observar aquí, los pacientes diabéticos menores de 65 años que llevaban metformina tenían un mayor riesgo de muerte, aunque no era significativo. Pero los pacientes diabéticos que estaban controlados con DPP4 sí que tenían un mayor riesgo de muerte de forma estadísticamente significativa. Y comparando uno versus el otro, veíamos que la biguanida, respecto a manejar la diabetes con DPP4, te protegía de morir por COVID. Y en los mayores de 65 años, el utilizar metformina como tratamiento crónico habitual te protegía de la muerte por COVID-19. Y eso no ocurría cuando utilizabas otro fármaco antidiabético para el control de la diabetes. Las estatinas, como sabéis, también la simvastatina, atorvastatina, también son inmunomoduladores, se han propuesto para el control de diferentes infecciones, diferentes enfermedades oncológicas. En este caso, en nuestra cohorte no aportaban ningún beneficio ni en mayores ni en menores. Es más, en menores parece que había un mayor riesgo de muerte, especialmente porque normalmente la diabetes en menores de 65 años pues va asociada a otras comorbilidades, y probablemente el hecho de tomar estatinas a esta edad, pues lo que quiere decir es que tienes mucho más comorbilidades que una persona que no las toma. Las conclusiones y las perspectivas futuras. Bueno, el análisis con técnicas de Machine Learning nos permiten identificar patrones para predecir los resultados futuros. Sin embargo, sí que es verdad que cuando las comparamos con análisis frecuentista todavía no aporta ninguna ventaja frente a estos últimos, pero sí que es cierto que te permite también hacer modelos personalizados de riesgo individual, pero todavía hay que trabajarlos más para ser capaces de validarlos y poder utilizarlos en la práctica clínica. Aquí una de las limitaciones importantes fue que la edad y el sexo tenían mucho peso en el pronóstico de los pacientes, con lo cual a veces era difícil poder utilizar otras variables, ya que esta edad y el sexo se comían gran parte de la fuerza de las asociaciones. Después, estos modelos predictivos que utilizan en los tratamientos crónicos son modelos que en algunas ocasiones tienen un área bajo la curva aceptable, en nuestro caso especialmente en la mortalidad de personas menores de 65 años, pero como decíamos en otros casos hace falta poder trabajarlos y poder depurarlos un poco más. Y finalmente, que tanto corroboramos o confirmamos que tanto los IECAs como los ARA2 son fármacos que no aumentan el riesgo de mortalidad en el COVID-19. Es más, en personas menores de 65 años podrían tener cierto poder protector.
y que la metformina en los pacientes diabéticos es más segura que los inhibidores del DDP4, incluso, otra vez, podría ser protectora en pacientes diabéticos mayores de 65 años. Y nada, sin mucho más, creo que me ha ajustado al tiempo, así que muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente ponente. Recordamos que la discusión, las preguntas se hará al final, tanto para los asistentes presencialmente como para los que están participando a distancia. Y el siguiente ponente es el doctor Joan Barrot, que es médico de familia en el Centro de Atención Primaria de Dr. Jordi Nadal de Salt, en Girona, y que hablará de la identificación de factores predictivos de mal pronóstico en el momento del diagnóstico de la COVID-19. Adelante. Muy bien. De entrada, agradecer la invitación a esta jornada. Yo soy el ponente, pero agradecer la colaboración de todos y cada uno de los compañeros. Y me va bien porque el compañero anterior hacía la visión a nivel hospitalario y en nuestro caso es el tema de atención primaria, que tenemos cosas parecidas. De entrada, la audiencia sabe de sobras que la pandemia de la COVID ha ejercido una considerable presión sobre el sistema sanitario y en particular a nivel de la atención primaria como uno de los representantes de defensa de esta enfermedad. Sabemos que la evolución de la enfermedad ha mostrado una notable variabilidad en el registro de complicaciones graves y el tema de la mortalidad, como ya se ha expuesto en anteriores presentaciones, y que viene influenciada por las características individuales de los pacientes. Entre los factores de riesgo conocidos por todos se incluyen la hipertensión, la diabetes, la EPOC, la obesidad, pero también hay otros factores pronósticos que pueden variar según las diferentes fases de la epidemia y el estado de vacunación de la población. Sabemos que algunos de estos factores están presentes en el mismo momento del diagnóstico de la enfermedad, mientras que otros se pueden identificar mediante análisis o pruebas complementarias. Nuestro estudio busca identificar los factores pronósticos de mala evolución en atención primaria, insisto, en atención primaria. Nuestros resultados pueden contribuir a establecer un pronóstico de gravedad en etapas tempranas de la enfermedad, facilitando la identificación prioritaria de aquellos pacientes que requerirán atención especializada de manera prioritaria. Y esto creemos que puede permitir desarrollar nuevas herramientas clínicas que mejoren las decisiones sanitarias y que contribuyan a mejorar los resultados de salud en nuestra población. La hipótesis de nuestro trabajo es que creemos que se puede identificar estos factores pronósticos de mala evolución en pacientes COVID en atención primaria. Y esto podría ayudar a estimar el riesgo de futuras hospitalizaciones e incluso la mortalidad prematura. Algunos de estos factores sabemos que pueden variar en función de cada onda epidémica y en función del estado vacunal del paciente. ¿Cuáles son los objetivos? En cuanto a objetivos principales, el primero sería desarrollar y validar un modelo de riesgo utilizando Machine Learning para mejorar el manejo de nuestros pacientes desde la atención primaria, también en un estudio de base poblacional. Identificar un score pronóstico de gravedad para optimizar la atención desde atención primaria. Como secundarias, describir la prevalencia de estos factores pronósticos identificados ya en personas en COVID, analizar el impacto de las comorbilidades asociadas a los pacientes y las complicaciones crónicas en cuanto a las estimaciones de riesgo en esta población. Y finalmente, adaptar ese modelo de riesgo a diferentes fases epidémicas y estados de vacunación y evaluando las posibles diferencias que puedan haber. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo, longitudinal, utilizando también la base de datos poblacional CIRIDIAP, conocida ampliamente a nivel de la atención primaria,
que es todos los datos de nuestra historia clínica, análisis, diagnósticos, y que de alguna manera recogemos todos aquellos pacientes desde atención primaria diagnosticados de la COVID desde el marzo del 2020 hasta el septiembre del 22 en el Institut Català de la Salut. Recogimos más de 2 millones de pacientes diagnosticados de COVID-2 y la fecha índice eran aquellos pacientes mayores de 18 años en la base de datos del CDIAP de atención primaria y, como también se ha explicado anteriormente, el PADRIS más a nivel hospitalario, y cogíamos estos pacientes diagnosticados desde el momento del diagnóstico, que sería la fecha índice, hasta un máximo de 90 días posteriores a su inclusión o hasta la muerte prematura de nuestros pacientes. Aquí vemos las diferentes olas epidémicas que se han constatado desde el marzo del 20 a septiembre del 22. Veis más de 2 millones de pacientes diagnosticados en atención primaria de COVID en las diferentes ondas epidémicas. El método que hemos utilizado se analizaron modelos Machine Learning, que aquí veis la exposición de los que hemos utilizado, para predecir evento a corto plazo en estos pacientes con COVID en atención primaria con los eventos que después comentaremos. Se identifican los 15 factores pronósticos con mayor capacidad predictiva de mal pronóstico y hemos seleccionado el modelo que muestra mejor rendimiento en cuanto al área bajo la curva, aceptando por encima de 0,8 o la de precisión de 0,9 y que cumplió el criterio, es decir, de menos número de parámetros y menor complejidad. De alguna manera también hemos buscado de hacer algo visual y hemos diseñado una app web para de alguna manera poder calcular el riesgo de este pacientes en cada situación en función de las variables y comorbilidades de nuestros pacientes con tal de valorar el riesgo. Las variables son sociodemográficas, decir que también hemos usado el índice de deprivación de Medea desde 1 a 5 de mejor a peor deprivación. Dentro de las comorbilidades clásicas, como sería la diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, pero también abordando otras muchas comorbilidades y complicaciones de nuestros pacientes de atención primaria con registro ECAP de datos de CDIAP. También hubo determinaciones clínicas analíticas con estos parámetros y también insistimos en ver el tema de vacunación cómo influía. Determinamos pacientes sin vacunación con 1, 2 o más de 2 vacunas en nuestros pacientes. Los eventos que queremos evaluar son ingreso hospitalario de nuestros pacientes desde atención primaria, esos pacientes del ingreso a unidad de UCI, cuidados intensivos, la mortalidad global por cualquier causa, valorar también las complicaciones atribuidas a estos pacientes, sea necesidad de ventilación mecánica, las complicaciones respiratorias, cardíacas, neurológicas y también el patrón trombótico de estos pacientes a partir del PEDES. Hicimos la validación en cuanto a los modelos que presentamos y que de alguna manera tanto el tema de la área bajo la curva, la sensibilidad específica según el nivel de riesgo de nuestro estudio. De entrada, conviene que veáis un poco en función de las variables cómo gestionan o cómo participan en cada uno de los eventos que hemos analizado. Otra cosa importante que queríamos ver es, en función de los diferentes modelos Machine Learning, ver cómo influían en cada uno de los eventos y que de alguna manera nuestra intención era escoger el que tuviera mejor rendimiento por los modelos, el área bajo la curva y también el tema de precisión. Ver que en prácticamente todas nuestras variables
el porcentaje o el valor debajo de la curva, teníamos unos valores muy altos, por encima prácticamente todos de 0,90, tanto en las variables que hemos hecho en todos, pero insisto que hemos escogido el que tenía mejor rendimiento en cuanto a en función tanto de precisión como de debajo de la curva. Mortalidad, mortalidad hospitalaria, ingresos en UCI, ventilación, complicaciones cardiovasculares y complicaciones trombóticas. Ver en la parte derecha el área bajo la curva y el tema de precisión. También aquí un ejemplo para que veáis, nos interesa ver el peso de cada variable por evento que se compone. En un paciente tipo, aquí vemos que serían las características de riesgo de este paciente, pero vemos analizando que, por ejemplo, en este paciente el tema de la mortalidad, que tendría un riesgo de 26%, ver que en la variable edad tiene mucho más peso que en otros eventos, como sería el tema de las complicaciones no fatal, donde la edad pesa solo un 9%. Esto nos ha servido mucho para ver el peso de cada uno de estos factores en función de los eventos analizados. ¿Cuáles son los resultados? Los predictores más relevantes de complicaciones a corto plazo, como prácticamente siempre se expone en todos los estudios, son la edad y la ola epidémica. Otros predictores comunes incluyeron el indicador de deprivación social, presión arterial, antecedentes cardiovasculares, la EPOC y la diabetes. Entre los modelos de Machine Learning que estuvimos analizados, mostraron todas ellas buenas métricas de rendimiento, alcanzando la área bajo la curva y precisiones superiores al 0,95, especialmente en el modelo de predicción de mortalidad, que es muy alto. Limitaciones, las propias un poco del tipo de estudio que hemos abordado, donde el rendimiento del modelo depende mucho de la calidad de información disponible. Recordar que todo es datos de la historia clínica de CAP de atención primaria. Hay posibles cambios en la epidemiología y el pronóstico debido a la implementación de la vacuna, y esto requiere la recalibración de los modelos con datos en función de la post-vacunación. Vemos que no existe un modelo predictivo perfecto. Hay una heterogeneidad en el nivel de síntomas detectados durante el reclutamiento, con posibles variaciones en el registro de síntomas, factores de riesgo, comorbilidades por diferentes pacientes y también profesionales sanitarios. Hay un posible infrarregistro, especialmente en algunas variables menos homogéneas, y que algunos pacientes con formas leves de COVID puede que no hayan sido visitados o no diagnosticados. Y en cuanto a la fortaleza, que creo que es la principal, es la gran representatividad poblacional, tanto por el tamaño de la muestra como de la metodología usada del Real World Data, y que el uso de un número reducido pero representativo de variables de fácil accesibilidad en atención primaria, que es lo que perseguíamos. Aquí ver el modelo app web que hemos creado, que de alguna manera tenéis la dirección que se puede entrar y podéis en directo, que de alguna manera hemos querido reflejar de manera muy visual cuál es el riesgo de nuestros pacientes de los eventos que hemos analizado, y ver la importancia de las diferentes variables de nuestros pacientes y de sus comorbilidades, y que de alguna manera ver el peso del factor en función del modelo. Como conclusiones, decir que además de la edad y la fase epidémica, se identificaron factores como nivel de deprivación social, la diabetes, antecedentes cardiovasculares, la obesidad, la EPOC, la presión elevada, el colesterol y los triglicéridos como determinantes de complicaciones graves asociadas a la COVID-19. Y que creemos que estos hallazgos permiten la identificación precisa de individuos con mayor riesgo de complicaciones, facilitando
mucho a nivel de nuestros compañeros a nivel de primaria y de posterior derivación a niveles asistenciales especializados. De alguna manera, antes de finalizar, jugar un poco con la web app para que veáis que de alguna manera ver que en este paciente tipo, en función de la edad, del sexo, qué onda epidémica, el MEDEA en cuanto a deprivación, vacunación, si tiene, no tiene, y las diferentes variables de estadísticas, y también en función de la comorbilidad, veríamos que este paciente tipo tiene un riesgo de complicaciones no fatales de un 34%, complicaciones fatales de respiratorias de un 17%, admisión ingreso hospitalario de un 14%, un 11% de complicaciones cardiovasculares y un riesgo. Vemos que modificando un poco este paciente en función de si está vacunado, cuántas dosis, vemos que todo esto se corrige a menor incremento de riesgo, y esto sería interesante que pudieras entrar y ver lo que modifica en función de, en este caso, de la vacunación. Otro caso también depende mucho si es en función de qué onda epidémica, también en función si tiene o no tiene, si tiene una o más comorbilidades de nuestros pacientes, y que de alguna manera sería la foto fácil de en nuestro paciente, en función de estas variables y comorbilidades, ver el riesgo que comporta de los eventos que hemos querido analizar. Creo que ya está. Y por finalizar, dar gracias y dar las gracias a todo el equipo, a los compañeros aquí presentes, del trabajo que hemos realizado, y insisto que era nuestro interés ver lo que nos puede aportar a nivel de atención primaria. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la discusión. Muchas gracias por haberse ajustado. Queda un ponente. Queda un cuarto ponente. Queda un cuarto ponente. Sí, damos la palabra al doctor Antoni Bordoy, que trabaja en el Servicio de Microbiología del Institut de Recerca del Hospital Germans Trias y Pujol. Él nos presentará breve historia y dinámica actual del SARS-CoV-2. Sí, buen día. Muchas gracias por la presentación y la oportunidad de estar hoy aquí. Yo sí que os haré un poco de resumen histórico e intentaré ser lo más breve posible. Pues voy a empezar por el principio. Todos sabemos que a finales de diciembre de 2019 se detectaron los primeros casos de neumonía atípica en Wuhan, y poco después, en enero de 2020, se publicó el primer genoma del SARS-CoV-2, y a partir de este momento se ha generado una gran cantidad de datos genómicos que nos ha permitido seguir la evolución viral durante estos 4 años de la pandemia, en los cuales se estima que como mínimo ha habido pues, más de 7 millones de muertes a nivel global. Con la publicación de este primer genoma, pues pudimos saber también rápidamente que el pariente más cercano del SARS-CoV-2 era el SARS-CoV, y la detección de virus muy parecidos al SARS-CoV-2 en murciélagos del sur de China y sudeste asiático, pues nos indicaban que este era el origen de este virus. Al principio, pues se hizo la propagación inicial de este virus, fue causada por los linajes A y B. B es el linaje que se detectó antes y además es el más parecido al genoma de referencia. Estos dos linajes se distribuyeron a nivel global, pero B fue más prevalente. Y además, pues la detección de estos dos linajes llevó a pensar que se podría haber tratado de eventos zoonóticos diferentes sin la necesidad de una evolución inicial necesaria para este salto entre especies. Pues ya en estos primeros momentos de dispersión inicial, en España se formó el consorcio SECOVID, liderado desde Valencia por los doctores Iñaki Comas y Fernando González Candelas, en el cual desde el Hospital Germans Trias y Pujol participamos, y con los datos de los primeros casos en España, pues este estudio pudo ver que se habían producido ya
a principios, bueno, a marzo de 2020 más o menos, más de 500 introducciones del virus en este país. No fue solo una sola introducción, sino que hubieron muchas introducciones. Y además España fue particular ya que fue el país de Europa que tuvo más circulación del linaje A, pero este linaje se extinguió gracias al confinamiento y fue sustituido por los linajes B o descendientes. Recientemente se han publicado unas secuencias que son del 2020, pero no se pudieron publicar en su momento, y son secuencias de especial interés. En este estudio, los autores recogieron las muestras de pacientes admitidos en un hospital de referencia de Shanghái durante 2020 y se pudieron distinguir 3 fases. La primera eran pacientes sobre todo procedientes de Wuhan, el epicentro de la pandemia, o de la misma ciudad de Shanghái. En una fase posterior, pues estos casos se atribuyeron, bueno, eran de pacientes que volvían a China desde Europa o América del Norte, y ya en una fase 3, pues los casos eran sobre todo de pacientes de otros países asiáticos. Bien, pues con estas secuencias lo que pudieron ver estos autores fue una continuidad filogenética desde los virus en murciélagos hasta los linajes A y B, pasando por lo que se ha denominado el linaje A0, B0, entre A y B, o incluso B y B1, por lo que ahora parece que a lo mejor estuvimos hablando de un solo evento zoonótico, aunque bueno, la evidencia, aparte de esta, pues es más limitada, ¿no? Bueno, pues después de la dispersión inicial de estos linajes A y B, en España se produjo una segunda ola que fue causada mayormente por la variante B.1.177. Es una variante que ya en noviembre de 2020 pues, se había detectado en muchos países de Europa, y desde el consorcio SECOVI pues, también se contribuyó a entender un poco más la dispersión de esta variante. El país donde se detectó primeramente pues, fue en España, en concreto se piensa que de origen fue Lleida, y aquí vimos como la propagación de esta variante a los otros países europeos pues, fue después de que se eliminaran las restricciones al turismo, y además los cambios no significativos de la antigenicidad y capacidad de replicación del virus pues, nos llevaron a concluir que esta transmisión de esta variante se debió más a cambios en los patrones de movilidad de las personas y no a una mayor transmisibilidad intrínseca de esta variante. Bien, pues a finales de 2020 nosotros también tuvimos la oportunidad de secuenciar un brote, bueno, de estudiar un brote en una residencia de ancianos, que el estudio fue llevado a cabo por el doctor Xavier Valles. Era un brote especialmente complejo, no solo porque se tratara de una residencia de ancianos, sino también porque infectó al 98% de los residentes y al 57% de los trabajadores, y la tasa de mortalidad entre residentes fue del 16%. Bueno, el análisis filogenético detectó la introducción de 3 variantes virales en la residencia, 2 de ellas del linaje B.1.177, que en una etapa inicial pasaron de un grupo de trabajadores a residentes del sector 1, y en una fase posterior pues, se extendieron a todos los sectores de la residencia, y también pasaron de residentes a trabajadores que habían llegado para reforzar esta situación, ¿no? Entonces también un ejemplo del riesgo que puede suponer en estos centros para los trabajadores este tipo de brotes. Bien, después de la variante B.1.177 llegaron las variantes de preocupación de primera generación, y aquí he querido recordar que la variante alfa se detectó primeramente por el fallo de amplificación del gen S en las PCR de diagnóstico. Esto se detectó en Reino Unido, pero esta capacidad de poder detectarlo a partir de las PCR de diagnóstico pues también facilitó el seguimiento en otros países, como por ejemplo Canadá. Con la declaración de la OMS de esta primera variante de preocupación, también se decretaron otras 3, ¿no? Beta, gamma y delta, y
todas estas pues tenían en común ciertas mutaciones en la espícula, ¿no? Y ciertos grados, ciertos signos de evolución convergente que hacía que fuesen, pues lo dicho, ¿no? Variantes de preocupación. Aunque alfa se declaró primeramente, aquí os he puesto un ejemplo como beta ya se había detectado anteriormente a alfa en Sudáfrica, que es donde se originó, y también que delta fue la primera variante que se distribuyó a nivel global, mientras que alfa se distribuyó más, se propagó más en Europa y Norteamérica, beta en el sur de África y gamma en Sudamérica. Vale, pues durante esta época, ¿no? Hasta finales de 2020, habíamos participado desde el Laboratorio de Microbiología del Hospital Germán Trias y Pujol en el consorcio SECOVID, pero a partir de 2021 y anticipándonos a la publicación de las guías española y catalana para la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia de SARS-CoV-2, pues pusimos a punto, en colaboración con el IRSI-CAIXA, la vigilancia genómica. Y después esto se consolidó con la concepción de un proyecto de la Maratón de TREV3, y a partir de este momento, pues aparte de reportar a las autoridades las variantes que íbamos detectando, también hemos hecho un pequeño informe que hemos distribuido a diferentes unidades del hospital para que en todo momento estén al caso de las variantes que están circulando en nuestra área. Y dado el precedente de la detección de la variante alfa a partir de las PCRs de diagnóstico, quisimos explorar la detección de variantes, de otras variantes a partir de estos datos, ¿no? que son datos que pudimos obtener con gran cantidad. Y aquí lo que tenemos es los valores del CT para test dianas, diferentes variantes, ¿no? Diferentes muestras para las cuales tenemos datos de secuenciación. Y pudimos ver pues, un retraso o un avance en la amplificación del gen N, que era específico para ciertas variantes o para grupo de variantes. Entonces, con esto creamos un modelo de clasificación que aplicamos sobre 15.000 muestras de diagnóstico de PCR sin resultado de secuenciación, y pudimos ver pues, que estas transiciones basadas en este retraso o avance del gen N pues se correspondían bien con las transiciones entre alfa y delta y delta y ómicron. Y esto pues también lo quería poner porque podría ser un sistema de vigilancia muy barato que se podía implementar en algunos sitios donde no se tengan los recursos para secuenciación, y de hecho esto, algo parecido, ¿no? Se sigue aplicando con el fallo del GNS en determinados países porque este patrón ha ido oscilando entre las diferentes transiciones que ha habido entre variantes hasta prácticamente el día de hoy. Bueno, pues otro estudio que pudimos llevar a cabo fue también en colaboración con el doctor Xavier Vallès. Fue un brote que se produjo en 2021 en el Centre Penitenciari 4 Camins. Fue un brote que también pues, era complejo por la localización donde ocurrió, ¿no? Y en este caso, pues podemos ver aquí la curva epidémica. Después de la detección de los primeros casos, se llevó a cabo un cribaje universal, donde se observó que uno de los módulos, el módulo 4, tenía una gran afectación. Más del 50% de los reclusos, de la gente en prisión, estaba infectada, y a partir de aquí pues, se decretó un confinamiento interno, y también se fueron llevando a cabo cribajes sucesivos en los cuales también se pudieron detectar algunos casos, ya en mucho menor cantidad, y también se observó un poco dinámicas de transmisión un poco diferentes entre módulos, ya que los últimos casos se detectaron en el módulo 6, que inicialmente casi no había tenido afectación. Pues en este caso el estudio filogenético reveló que el brote sí que había tenido un solo origen común, causado por la variante alfa, pero como había comentado, con dinámicas de transmisión un poco diferentes entre módulos.
Este fue un estudio retrospectivo y quisimos también aprovechar para aplicar la aplicación de un modelo de transmisión viral, un modelo de Markov Chain, Monte Carlo, y en este caso lo quisimos aplicar para ver un poco la efectividad que habían tenido las medidas que se habían puesto después de la declaración del brote, y vimos que se produjo un cambio muy importante del valor de la RT efectiva, aunque hay que recordar que este modelo era un modelo poblacional, originalmente diseñado para una población con mayor N, así que estos resultados se tienen que interpretar con cautela. Y bueno, como he dicho, como este estudio era retrospectivo, pues como nos había pasado también con brotes nosocomiales en nuestro hospital, nos quedamos un poco con las ganas de poder aportar esta información genómica en menor tiempo. Así que empezamos a implementar pues, la vigilancia genómica con el secuenciador Minion de lecturas largas de Oxford Nanopore Technologies, y en el seno del proyecto de la maratón, tanto con el objetivo de vigilancia epidemiológica como también el estudio de brotes. Las ventajas que nos ofrecía eran básicamente un tiempo reducido en la preparación de librerías, un tiempo también reducido en el número en las horas de secuenciación, pero sobre todo si cogemos como unidad pues runs de 96 muestras, el coste era solo una cuarta parte de los costes que teníamos con Illumina. Y además, pues en el caso de brotes, el Minion nos permite secuenciar pues las 5 o 10 muestras que sean las de brote y no tener que acumular otras muestras para secuenciar. Pues para implementar esta tecnología con seguridad, pues lo que hicimos fue hacer una comparación de 157 muestras secuenciadas por Illumina y por Oxford Nanopore Technologies. Vimos que en la mayoría de casos pues, las parejas entre muestras tenían 0 SNPs o como máximo 1 SNP. Y en un subset de estas muestras, en 68 muestras, pues eran muestras que tenían una sospecha de brote nosocomial en el hospital, y vimos que los clústeres que encontramos con Illumina con un valor de corte de 2 SNPs o con Nanopore con el mismo valor eran prácticamente idénticos. Solo había el clúster 1 detectado por Illumina que se separaba en 2 clústeres por Nanopore, pero si aumentamos el valor de corte de 2 a 3 SNPs, pues vimos que el único cambio se producía en este clúster, no se añadían más muestras en el resto de clústeres, y por lo tanto la concordancia utilizando estos valores de corte era perfecta entre las dos técnicas. Bien, después de la implementación del Minion y ya a finales de 2021 emergió Omicron, y Omicron fue un punto de inflexión en la evolución de la pandemia. Omicron fue una variante que tenía muchas mutaciones respecto a las variantes anteriores, y pues algunas de estas mutaciones, que la mayoría estaban en la espícula, ya se habían detectado anteriormente en alfa, beta, gamma o delta, por lo cual también causó preocupación. Esto se dio también en un contexto de relajación global de las intervenciones no farmacológicas, y la OMS indicó que pues, en este punto era necesario una actualización de las vacunas. Bien, la mayor característica de Omicron fue que hacía un uso menos eficiente de la serina transmembrana 2, que esto pues, se traducía en una menor replicación en los pulmones y en una reducción de la virulencia, aunque tuviera mayor transmisibilidad. Y un poco lo que se ha debatido sobre el origen de Omicron, pues la hipótesis que se tiene hoy más sólida es que fue a partir de un paciente crónico. Todo esto, ¿no? La mayor transmisibilidad de Omicron y la reducción de la virulencia, pues nos llevaron en España
a unos niveles de circulación del virus mucho mayores a cualquier de las olas epidémicas anteriores. Y esto también se caracterizó aquí en Cataluña por un estudio liderado por el doctor Enrique Álvarez Lacalle, donde a partir de los datos de secuenciación se determinaron 2 periodos en que Delta era predominante a más del 95% y Omicron también era predominante a más del 95%, y vieron que a pesar de la gran circulación de Omicron, pues los ingresos tanto en planta hospitalaria como en UCI no aumentaron proporcionalmente. Entonces, con este estudio también pudieron analizar cuál era el riesgo relativo en diferentes estratos tanto para la admisión en hospital como la hospitalización en UCI, y vemos que en todos los casos pues, el riesgo relativo con Omicron respecto a Delta era entre 0,2 y 0,5. Estos niveles tan altos de circulación del virus en la comunidad pues sí que tuvieron un impacto en el número de brotes nosocomiales, o en este caso os voy a presentar un ejemplo de un brote en una unidad de lesión medular en el Instituto Guttmann. En este caso se detectaron 105 casos, de los cuales pudimos analizar con éxito 68, que provenían a 50% de personal y de pacientes. Bueno, pues la secuenciación indicó que en un breve periodo de tiempo se habían introducido en esta institución 21 virus diferentes, 18 de ellos no llegaron a transmitirse, a formar clústeres de transmisión, pero 4 sí, y sí que formaban clústeres de transmisión de tamaño variable, y estos 4 clústeres pues, se habían introducido en la institución en solo una semana. Y 2 de estos, el clúster 1 y el clúster 2, pues llevó a la transmisión a la transmisión secundaria, ¿no? Que se extendió prácticamente a unas 3 semanas. Esto también lo vimos en el hospital. Con la llegada de Omicron, pues tuvimos marcado aquí con estas estrellitas, pues el número de brotes aumentó espectacularmente respecto del año anterior, y como ya teníamos puesto a punto la secuenciación rápida, pues fue muy importante, ¿no? Estos datos para el equipo de control de infección nosocomial. A partir de este momento pues tuvimos un circuito muy ágil en que ellos, pues un momento decretado del brote y unas medidas iniciales de contención del brote, nos pasaban las muestras de los casos para secuenciar. Nosotros hacíamos el análisis y generábamos un informe, y con esta información pues se podía escalar o desescalar o mantener las medidas de control del brote en particular. Después de Omicron pasamos como a una cuarta fase, que fue la aparición de las variantes recombinantes. La mayoría de variantes recombinantes que tuvieron éxito fueron recombinantes entre linajes descendientes de Omicron, y no entre linajes de Delta y Omicron, como se había propuesto al principio de la detección de estas variantes recombinantes. En abril de 2023, pues el linaje XBB y sus descendientes llegaron a un 90% de las secuencias depositadas a nivel mundial, y la OMS pues también indicó una actualización de las vacunas con un linaje descendiente de XBB1 para continuar con la posible protección contra la enfermedad grave. En estas variantes descendientes de Omicron, pues también se observó, como se había observado en las variantes de primera generación, un cierto grado de evolución convergente en el dominio de la unión del receptor, y de hecho algunas de estas mutaciones que se vieron pues han continuado hasta el día de hoy, cuando ha habido otro cambio de variante, pues han continuado a niveles prácticamente de 100%, como podrían ser
pues la mutación G446 en la espícula o la N460K también en el gen de la espícula. Bien, ya casi estoy acabando con las variantes. Después de las variantes recombinantes emergió la variante BA2.86 que tuvo un patrón parecido al de Omicron en cuanto a que era una variante que se había producido por un salto antigénico, ¿no? Por un cambio antigénico y no una deriva antigénica, pero también pues, presentaba mutaciones que se habían visto en otras variantes anteriores, como por ejemplo la 484K o la de versión 6970. Y aunque BA2.86 no tuvo un gran predominio a nivel mundial, sí que lo tuvieron sus descendientes y lo siguen teniendo a día de hoy, JN1 y JN1.11.1, que es pues el linaje parental de las variantes KP que están ahora en predominio. Estas variantes KP pues también se vio que tenían un escape inmunitario referente a la XBB.1.5 y también se ha hablado mucho de las variantes FLIRT, SLEEP. Si alguno ha oído hablar de esto, quería poner esta diapositiva. Bueno, estos nombres hacen referencia a las posiciones 455, 456, a veces también a la posición 346 o 943. Pero lo que quería recalcar aquí es que las variantes que están en circulación en día de hoy, pues todas tienen este fenotipo S en la 455 y en la 456 pues primero fue fenilalanina y después alanina. Bien, llegando a la situación actual a nivel global y con los datos hasta abril de 2024, como vemos, bueno, el número de casos se ha reducido mucho y también el número de muertes. El número de secuencias que se depositan en los repositorios mundiales también ha bajado bastante respecto a niveles de 2022, aunque si bien es verdad que el número de países que secuencian pues, se ha mantenido más o menos estable o como mínimo es más alto que en las etapas iniciales de la pandemia. La situación en Cataluña en el último año es que después de las variantes recombinantes XBB, pues tuvimos una crecida de la JN1 que en las últimas semanas está siendo sustituida por sus descendientes KP2 y KP3 y también vemos algunos casos de variantes recombinantes con las mutaciones que os he comentado en 455 y 456 de la espícula. Por lo que se refiere al número de casos, estos son los datos más actualizados de CIVIC. Parece que hay un pequeño repunte de los casos seguramente causado por la circulación de estas variantes KP, aunque está, bueno, principio de ola, principio de pico, de momento parece ser que no es tan grande como habían sido picos previos a finales del año pasado. Bueno, pues llegando a las conclusiones, ¿no? Un poco haciendo este resumen rápido de las variantes, podemos decir que el SARS-CoV-2 ha mostrado una notable capacidad de evolución, plasmada en diferentes olas epidémicas, normalmente causadas por variantes diferentes, y que esto, si bien no siempre se ha producido, pues en algunas ocasiones, ¿no?, ha afectado a su transmisibilidad o patogenicidad. Y la implementación de la secuenciación genómica, pues en cierto modo ha ayudado a informar a las estrategias de salud pública que han ido cambiando, incluyendo la modificación en las vacunas y en las medidas de mitigación que se han tomado. Y después, en el caso de brotes, pues nosotros creemos que disponer de la información genómica en el menor tiempo posible ayuda a tomar decisiones más
más dirigidas y efectivas que ayudan a disminuir el impacto de la transmisión de SARS-CoV-2, sobre todo en el ambiente hospitalario. Y como, bueno, supongo que ya se lleva diciendo mucho tiempo, la vigilancia genómica y el monitoreo de las variantes pues son esenciales para ir pues mitigando los efectos que pueda tener el virus. Muchas gracias. Bueno, y perdón, los agradecimientos a todo el equipo, que sobre todo a la doctora Elisa Martínez Bernal Casaludes, a los integrantes de Canopy Sequencing Hub, el doctor Xavier Valles y el doctor Enrique Álvarez Acaya. Muchas gracias, Ara. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Ahora sí vamos a pedir a los ponentes que suban a la mesa y vamos a iniciar el debate. Para ir calentando, para dar tiempo a que se piensen las preguntas, yo tengo una primera pregunta para el doctor Bordoy, y es en relación a hasta qué punto el origen de las muestras que se secuencian determinan los resultados, ¿no? Por ejemplo, cuando ha explicado que en España, pues a diferencia de otros países, al inicio el linaje A fue mucho más frecuente que el linaje B, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la procedencia, el sistema montado influye en los resultados que se tienen? Y luego una pregunta también relacionada con estas últimas conclusiones de la importancia de la secuenciación genómica para podernos anticipar en la utilización de vacunas actualizadas, pero hasta qué punto sería importante, porque aquí no participan todos los países, ¿no? Participan muchos, afortunadamente, pero todavía hay territorios donde no se tienen muestras. Entonces, ¿hasta qué punto es importante incrementar la secuenciación de los países que ya lo hacen o centrar esfuerzos en tener un muestreo más amplio de lo que está pasando en el mundo? ¿Se oye? Sí. Bien, respecto al origen de las muestras, entiendo que se refiere más a si son de origen de primaria o de hospital. Sí, bueno, aquí en Cataluña sí que se recogen muestras tanto de primaria como de hospital, de manera que se puede tener una representación tanto de lo que circula sin llevar a enfermedad grave, como de los casos hospitalizados. Nosotros, si bien ha cambiado la gravedad con las variantes, nunca hemos observado diferencias entre las variantes de los pacientes que acaban hospitalizados y de los pacientes de primaria. Por lo tanto, bueno, yo creo que el sistema está bien representado aquí en Cataluña. Y respecto al número de países que secuencian o a la posible representación global, pues bueno, los datos de GISAID, ¿no?, que es el repositorio más común, indican eso, indican que los esfuerzos de secuenciación pues, han disminuido bastante, sobre todo en este último año, pero el número de países parece que se mantiene estable. Además, ya hemos pasado una época en que la gran mayoría de las secuencias provenían de solo 3 países, que eran Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Ahora parece ser que hay mucha más representatividad y evidentemente esto es importante para la detección de nuevas variantes. Si bien también es verdad que con la aparición de Omicron, BA1, BA2, como de BA2.86, esta secuenciación, ¿no?, bastante representativa pues, en diferentes países, ha llegado a la conclusión de que estas secuencias podrían venir de pacientes crónicos, ya que no se ha detectado ninguna secuencia parecida a ellas. Entonces, pues sí, yo creo que es importante tener esta representatividad. No sé si entre una pregunta por allá. Hola, buenas tardes. Yo quisiera agradecerles la presentación. Creo que ha sido muy aclaridora respecto a diversos aspectos, ¿no? Pues sobre todo por lo que refiere al impacto diferencial de la COVID según edad, pero me surgen dudas respecto al impacto diferencial de la COVID según sexo o género.
En las 3 presentaciones primeras se ha señalado como que el sexo-género es un factor relevante a tener en cuenta y que se debe pues, considerar, ¿no?, como las diferencias que existen, pero en cambio no se nos han presentado como modelos estratificados o cualquier otra manera de comprender este impacto diferencial, y me gustaría profundizar en esta cuestión. Y además, para Pera, preguntarle si nos puede explicar si ha tenido la oportunidad de, teniendo en cuenta que la vivienda está íntimamente vinculada a la clase social, si ha podido analizar si el número de convivientes o el hacinamiento o el modelo de estructura familiar tiene un impacto sobre la transmisión de la COVID y cuál es este impacto. Gracias. El sexo sí que sale como un factor relacionado con la transmisión en el análisis bivariado, pero no en el modelo multivariado. En el análisis variado, los contactos de casos índices hombres tenían unas tasas de transmisión secundaria más elevadas, pero esto en el análisis multivariado no se confirma. El tema del número de convivientes es un factor importante y que en diferentes estudios se tiene en cuenta. Conforme aumenta el número de convivientes, aumenta también la transmisión. Nosotros esto no lo hemos visto. Es una variable que se ha tenido en cuenta en el modelo, pero no lo hemos visto. Y el nivel socioeconómico, yo creo que esto es una variable también importante, pero nosotros en nuestro proyecto no tenemos una variable que nos permita analizar este aspecto, a pesar de que reconozco que el nivel socioeconómico de las familias, incluso las dimensiones de la vivienda, hay estudios clásicos en otros ámbitos como la tuberculosis donde indican que es un factor relevante. Pero nosotros en el proyecto no tenemos ni información sobre clase social ni la dimensión de la vivienda, aunque reconozco que es un aspecto que podría ser bastante relevante. Yo sí que quisiera decir que en nuestro caso la de deprivación sí que a peor estado sí que hay afectación importante. Lo que pasa que en este estudio los datos exactos de OR y todo esto no los he traído, pero sí que hay diferencia importante por peor estado social. Yo reafirmarme, los resultados son los mismos y yo creo que eso está también ya muy demostrado. Tanto por un lado el sexo, los hombres tienen un COVID más grave habitualmente y una vez en el hospital tienen más probabilidad de morir. Hay diferentes hipótesis sobre esto, niveles de testosterona, diferentes... la afectación diferente a nivel de receptores. Bueno, esto hay mucho debate, también en modelo animal se ha comprobado. Y después, en cuanto a nivel socioeconómico, como en otras enfermedades infecciosas, tiene una influencia también vital. Los factores que influyen son varios también, pero sí que está claramente demostrado que si tienes un nivel socioeconómico más bajo, la probabilidad de hospitalización o muerte es mayor. Primero, muchas gracias a todos los exponentes, ha sido muy interesante. Yo tengo una pregunta para Adrián Sánchez Montalva. Soy médico de familia, entonces me llamó la atención enseguida el tema de biguanidas y de PP4. Y, por lo que he entendido era comparar monoterapia, ¿no? Sí, eran pacientes para evitar otros factores de confusión que únicamente exclusivamente estuviesen tratados o bien con PP4 o bien con metformina. Lo que no pudimos valorar, porque no disponíamos de ese dato, cuál era el nivel de control crónico de la enfermedad. Que esto podía haber sido o puede ser un factor de confusión, porque igual los pacientes que dan metformina están mejor controlados de la enfermedad que los pacientes que dan de PP4 y esto podía haber influido en el resultado final. Pero con una población tan grande, sí que es verdad que los resultados son llamativos y sí que va a favor de otras publicaciones que van en esta misma dirección. Entonces, mi primera pregunta era, ¿había datos de doble terapia?
había datos, y de hecho hay datos con otros fármacos también, incluido también insulina, pero para evitar factores de confusión, en este caso los retiramos, sí. Vale, gracias. Y bueno, segunda pregunta. He pensado que son datos de 2020, por lo que he entendido, que yo en mi zona al menos teníamos muy pocos pacientes con DPP4 solo, y normalmente era porque tenían comorbilidades o insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal. ¿Se ha podido tener en cuenta las comorbilidades de ese tipo Sí, en la valoración? en estos resultados se ajustó por variables relevantes. Bueno, aquí básicamente yo creo que la idea es que sí que es cierto que la medicación crónica de los pacientes puede tener cierta influencia en este tipo de pandemias. El problema es que es muy difícil identificar de inicio, ¿no?, cuáles son estos factores de riesgo y poder actuar en consecuencia. Además, la actuación tiene que estar muy bien medida, porque el retirar muchas veces estos fármacos a estos pacientes les excluye del riesgo de un COVID grave, pero les pone en riesgo de complicaciones posteriores de su propia enfermedad o de un mal control de su propia enfermedad. Entonces hay que tener esto muy en cuenta, y yo creo que ya en su momento con los IECAS y los ARA2 se hizo también esta reflexión, que lo que estás protegiéndoles, o lo que se suponía que les estabas protegiendo por la probabilidad de un COVID grave, aunque no se demostró después, les estabas añadiendo el riesgo de un mal control de su enfermedad y unos eventos cardiovasculares a medio plazo que podía aumentar el riesgo de mortalidad también de la población. Okay, gracias. Sí, gracias. Yo quería resaltar la importancia que he visto en la última intervención del doctor Bordoy, porque ha hablado de un nivel bastante macro, pero después ha habido 3 apuntes de 3 brotes, en los cuales uno era una residencia de ancianos, otro era en un centro penitenciario y otro era en el Instituto Goodman, que es como un centro bastante específico, muy próximo a Canruti, creo. Y yo creo que resaltar que los brotes son oportunidades de investigación, pero por definición, y más en la enfermedad nueva, ¿no?, que tenemos aquí. Se aprende mucho por una razón, porque en los brotes, y se dispone de secuenciación todavía más, ojalá dispusiéramos siempre de eso, en los brotes está una población cerrada, tienes los denominadores y tienes todo el espectro clínico de la enfermedad, no solo los que van a atención primaria, no solo los que van al hospital, sino los asintomáticos y los presintomáticos que detectas en los propios cribados, como os mostraba ahí. Yo creo que es una oportunidad para recordar que efectivamente a los brotes hay que prestarles mucha atención y estudiarlos bien, se aprende mucho de ellos. Hablan. Gracias por el apunte. Yo también pues, no quisiera poner de relieve que cada brote es diferente, o como mínimo con el SARS-CoV-2 pues hemos visto situaciones muy diferentes, y eso pone incluso más de relieve, ¿no?, la posibilidad de estudiar estos brotes, de entender en diferentes condiciones pues, de variantes o de circulación del virus, o tipo de paciente, ¿no?, exactamente, pues, o tipo de institución que ha pasado. Y los ejemplos, por desgracia, pues son escasos. Sí, ahí simplemente apuntar una cosa, si tengo tiempo. Sí. Fíjate. ¿No? No. ¿Sí? Ahora sí. Hay una cosa que se puede valorar, que es muy importante distinguirla, es se puede ver el riesgo de infección. Se pueden ver factores de riesgo de quién se infecta, y después se pueden ver factores de riesgo de quién tiene peor pronóstico. Es decir, una vez infectado, ¿qué pasa? Todo eso está en estos pequeños recintos con poblaciones cerradas donde tienes todo. Se hacía CT, cribábamos a todas las personas. Entonces podías valorar eso incluso cuando llegó el momento. No sé si vosotros tenéis datos de vacunación previa o de inmunidad híbrida que pudiera de alguna manera informar sobre este tipo de riesgo de infección, riesgo de progresión. Bueno, en el brote penitenciario pues no se había todavía vacunado, entonces no había cobertura vacunal. En el brote de la Goodman no creo que dispongamos de la información de la cobertura, pero sí, evidentemente pues estos datos son de gran valor.
después de haber producido el confinamiento de todo el país. Eso se produce en 4 camins, es en principios de abril del 2020, y a partir de aquí se producirán más de 100 brotes en las cárceles de Cataluña hasta que se cierra el sistema de vigilancia epidemiológica convencional, ¿de acuerdo? Aquel primer brote que se produce en la cárcel de 4 camins está publicado, igual que este que aparecería después de 4 camins, y ha habido alguno monstruoso, por aquí está Irene Barrabés, que recordará el de Brias 2, con más de 150 afectados. O sea, estamos hablando de una situación realmente problemática, como es de prever en centros que son cerrados o semicerrados. Afortunadamente con población joven, a diferencia de lo que ocurre en los geriátricos. De hecho, en las cárceles de Cataluña la mortalidad por COVID fue de un caso. Más preguntas mientras vienen a la cabeza, cosas para comentar. Yo quería preguntarle al doctor Barrot en relación a los datos que ha presentado de este seguimiento a partir de la información que se tiene de registros a los que se puede acceder razonando el por qué se solicitan, pero he entendido que la mortalidad que han considerado es la mortalidad por cualquier causa. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna aproximación o alguna idea de hasta qué punto esta mortalidad por cualquier cosa, que es un registro muy fácil de obtener, se correlaciona con la mortalidad por COVID. Es que un poco el resultado depende de la facilidad de acceso a los datos. La mortalidad por cualquier causa es fácil, pero después interpretar con los informes de hospital cuál es la causa real es muy difícil. Y para no distorsionar y entrar en discusión, hicimos este dato, porque cuesta mucho de poder etiquetar en los informes cuál es la causa real. Por eso hicimos. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo un comentario para saber la opinión de incluso, bueno, de los ponentes de la mesa, incluso del auditorio, ¿no? A lo largo de la mesa de antes, la de ahora, y yo creo que la que vendrá después, todo el rato se nos ha ido repitiendo y recordando que el COVID persiste, esto no se ha acabado. El COVID además sigue manteniendo una mortalidad importante, al menos en los mayores de 80 años de edad, es decir, que ahí nos ha recordado Fernando Simón que eso no es la gripe. Nos habéis comentado a lo largo de esta sesión que la vacunación es importante, incluso probablemente para reducir la transmisión en este tipo de poblaciones, sobre todo en la población vulnerable. Y la pregunta que uno hace es, ¿la administración, las sociedades científicas deberían mojarse más en la cobertura vacunal, en la obligación vacunal de los trabajadores que trabajan en geriátricos con población vulnerable? ¿Debería ser exigible que estuvieran vacunados? Yo creo que sí. Yo creo que el tema de la vacuna, si se enfoca desde un punto de vista estrictamente de lo que es la protección individual, tiene un papel, pero si además le añadimos la capacidad que puede tener la vacuna para reducir la transmisión, yo creo que es un argumento que se tiene que utilizar y que es importante. Y además el tema de la mascarilla. Yo creo que la mascarilla tendríamos que aprovechar la oportunidad de normalizar su uso en las circunstancias donde esté indicado y eliminar totalmente el componente de a veces de estigma que tiene que las personas fuera de los ámbitos estrictamente sanitarios la lleven. Sobre todo a nosotros nos sale claramente que tanto el uso de la mascarilla cuando tienes COVID como el antecedente de estar vacunado realmente juega un papel muy relevante, y yo creo que son argumentos que desde el punto de vista incluso de sociedades científicas se tienen que utilizar para promover la cobertura vacunal y además para utilizar medidas como el uso de la mascarilla, eliminando todos los estigmas que puedan ir acompañados de este uso. Azul Moreno.
Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la mesa y en particular a todos los ponentes por presentarnos sus trabajos muy interesantes todos ellos, además con un gran número de pacientes y con muchísimas variables, ¿no? Estudios también basales de microbiología, de manera que me parece una mesa pues, de muy alto nivel. Muchas gracias a todos. Quería preguntarle, creo que es al doctor Godoy, sobre lo de que su estudio sobre los contactos, que lo que se demuestra sobre todo es que las mascarillas pues es un valor fundamentalmente para prevenirlas, ¿no? O sea que el estudio este que hizo sobre los contactos, que era la mascarilla en el caso índice o también en todos los contactos, o sea, en los contactos familiares. En los contactos familiares, los resultados los presentamos en el taller del año pasado. El utilizar la mascarilla en los contactos no salía como un factor de protector, pero en parte es porque los contactos en el estudio empiezan a utilizar la mascarilla cuando saben que tienen un caso índice, y esto normalmente han pasado 1, 2, 3, incluso 4 días. Y por tanto, desde el punto de vista de lo que es la forma de enfocar la eficacia del uso de mascarillas en los contactos, tal como está diseñado el estudio, es realmente difícil poder demostrar que en los contactos la mascarilla pueda ser de utilidad. Fundamentalmente en este ámbito, en los domicilios, y porque los contactos lo empiezan a utilizar después de que saben que tienen un caso índice en el domicilio. Pero sí que el uso de la mascarilla en los casos índices sí que realmente tiene... Perfecto decir además que todos la utilicen, porque muchas veces el caso índice no se encuentra bien y no la utiliza absolutamente. En algunas ocasiones dependiendo del paciente, ¿no? Pero que sobre todo todos los convivientes pues evidentemente se la pongan y por supuesto también se vacunen. También los convivientes de personas pues que tengan patología de base, que sean mayores, o sea, los vulnerables, pues los familiares también deberían vacunarse. O sea, la incidencia en esto me parece muy interesante. No, de hecho, también quería acabar de apuntar otro aspecto. La vacuna en los casos índices reduce la transmisión. En los contactos, lo he dicho, lo que se presentó el año pasado, en los contactos la vacuna no evitaba la transmisión, lo cual no quiere decir que no reduzca la gravedad. Eso hay bastante evidencia de que, a pesar de que los contactos, lo que es propiamente la transmisión, no se evite, el año pasado salía que no se evitaba la transmisión, pero sí que hay datos muy sólidos que reducen la gravedad y por lo tanto también está recomendado que se vacunen. En cualquier caso, me parece muy importante del estudio que ha presentado Pere Godoy destacar que es en el análisis ajustado sale que los casos índices vacunados y también el uso de mascarilla evita la tasa o disminuye la tasa de ataque secundario. Es decir, que independientemente son medidas que hay que potenciarlas, pero no es que sumen solamente, es que independientemente de que estén vacunados o no, el uso de la mascarilla contribuye a limitar la transmisión en los convivientes. Algo que me parece muy relevante a este papel, digamos, adicional de protección con las medidas no farmacológicas. Una cosa a nivel de primaria, que creíamos que un poco después de la experiencia del COVID, el tema de la mascarilla por la población quedaría en mente que la gente lo usaría. Ahora prácticamente es simbólico el que te viene la consulta con mascarilla. Sí, yo creo que es un aspecto que deberíamos intentar que no se acabe extinguiendo la utilidad de la mascarilla y que realmente el estigma, porque hay un estigma también de la gente a veces, que el estigma que acompaña pues se acabe de eliminar y que realmente se pueda usar cuando esté realmente indicado. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, aquí vamos a una última. Yo quería felicitar a todo el panel de presentadores. Y quería hacer un comentario respecto a la pregunta que había hecho usted al principio de la secuenciación de genomas de coronavirus que viene en relación a la exposición del doctor Bordoy.
Yo quería comentar que la secuenciación, o sea, ya con gripe, las redes de vigilancia de gripe, ya antes de la pandemia de coronavirus, ya nos dedicábamos a secuenciar los genomas de gripe para así poder después tener nuevas secuencias para poder diseñar las nuevas vacunas, ¿no?, de las temporadas. Y que en el caso de coronavirus se empezó a secuenciar los coronavirus ya muchos laboratorios por toda la necesidad que había al respecto, y sí que ha habido un bajón de laboratorios que se han dedicado después a seguir esa secuenciación, pero que los que nos dedicábamos a secuenciar ya antes gripe hemos seguido secuenciando coronavirus igual como hemos estado haciendo con gripe, y nos hemos mantenido en el tiempo. Y que hay redes internacionales que países terceros que no tienen la posibilidad de secuenciar sus genomas los envían a otros laboratorios de referencia que estos se encargan de secuenciar. Entonces, sí que habrá una infrarrepresentación de países que no pueden, incluso a lo mejor, hasta obtener las muestras necesarias para poder enviarlas a los laboratorios que sí que pueden, pero que sí que hay una cooperación internacional en la que sí que hay laboratorios que tienen capacidad para poder secuenciar genomas que no son de ellos, son de laboratorios que no tienen esa capacidad. Entonces, simplemente era añadir esta... Una cooperación que es absolutamente imprescindible, porque las pandemias y la transmisión de estos virus es un problema global, como se ha ido viendo, y por tanto también la secuenciación tiene que dar un espectro de qué es lo que globalmente está circulando. O sea, muchas gracias por la aportación y muchas gracias a todos los ponentes por las magníficas presentaciones que han hecho, a todos los participantes por sus contribuciones, y dejamos por cerrada esta sesión para dar paso a la siguiente. Muchas gracias.